Se les había dicho una y otra vez, ¿qué valor puede tener estudiar en México, un país ahogado en problemas, retratados siempre al borde del colapso? Pero cuando aquellos jóvenes, criados en la jungla de asfalto de Nueva York, pisaron por fin tierra mexicana, lo que se desplegó ante sus ojos no fue el México de las cifras frías, de las estadísticas alarmantes y las noticias de primera plana. Fue un México distinto, uno donde una cartera perdida regresa infaliblemente a su dueño, donde los niños ríen a carcajadas en las fiestas patronales, y donde la gente vive su día a día tejiendo lazos de confianza como algo natural y corriente. Por primera vez, aquellos estudiantes, acostumbrados al caos y la prisa de Nueva York, comenzaron a comprender algo fundamental, que la verdadera riqueza no se mide en la cantidad de dinero en una cuenta bancaria ni en los indicadores económicos, sino en el calor que existe entre las personas. En este viaje, encontrarían una verdad tan impactante que les haría derramar lágrimas y cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Y si me acompañas hasta el final de este relato, tú también te preguntarás inevitablemente, ¿qué es lo que de verdad debemos proteger? ¿Dónde reside la auténtica riqueza? Vamos, acompáñame a buscar juntos esa respuesta. La sala de salidas del aeropuerto JFK bullía con la energía frenética de la gente que aprovechaba las vacaciones de verano para escapar de la ciudad. Jacob, con la mirada fija en el brillante tablero electrónico donde las letras, Ciudad de México, parpadeaban con una promesa exótica, dejó su enorme maleta a sus pies y respiró hondo. Su corazón latía más rápido de lo normal. Para él, México no era un simple destino turístico. Como estudiante de Relaciones Internacionales entre Estados Unidos y Latinoamérica, era el objeto de estudio que anhelaba tocar y sentir, el contrapunto vivo a todo lo que había aprendido en los libros. Oye, neta vamos a volar 14 horas, se quejó a su lado Mike, mientras devoraba una bolsa de papas fritas con una mueca exagerada. Ya sabes que no puedo dormir en los aviones. Chance y llego convertido en zombie. Pues aterrizar en el AICM como un zombi tendría su encanto, ¿no crees?, replicó Lisa, encogiéndose de hombros con una sonrisa. Ella se especializaba en política exterior y planeaba escribir su tesis sobre el complejo papel de México en el escenario global. Sin embargo, nunca había caminado por sus calles. El abismo entre el México teórico que conocía de las aulas y el México real que estaba a punto de experimentar le provocaba un torbellino de emoción en el pecho. La más callada del grupo era Sara. Con su laptop apoyada en las rodillas, realizaba una última revisión antes del vuelo. Estudiaba urbanismo y había centrado su trabajo en el caos organizado de Nueva York. Fue su profesor quien le sugirió unirse al viaje. Si caminas por las ciudades de México, entenderás que la palabra urbe puede tener significados completamente distintos. En su mente, la comparación entre Nueva York y Ciudad de México, dos monstruos urbanos, ardía ya como una llama silenciosa. Cuando el anuncio del embarque resonó por los altavoces, el grupo se dirigió hacia la puerta, cada uno cargando con su propia mezcla de expectativas y nerviosismo. A su alrededor, la diversidad era un mosaico, empresarios en trajes impecables, familias con sombreros coloridos y turistas de todas las nacionalidades. La puerta de un vuelo internacional es siempre un microcosmos del mundo, pero sus mentes ya no estaban en la partida, sino en la llegada. ¿Creen que México sea tan vibrante como dicen?, susurró Sara. Me cuesta imaginar un lugar sin el grito constante de las sirenas, los claxones, gente gritando por todos lados como aquí. Max soltó una carcajada. Claro que no. ¿No has visto las noticias? Seguro es más caótico y ruidoso que Nueva York. Un desorden total. Lisa frunció el ceño, en desacuerdo. El profesor dijo otra cosa. Habló de una calidez humana, de un sentido de comunidad que funciona como el verdadero tejido social. No es caos contra orden, es caos impersonal contra un caos lleno de vida. Habrá que ver cuál de los dos se siente más real. En ese instante, Jacob sintió una extraña emoción en lo profundo de su ser. Había estudiado a México a través de datos, la fluctuación del peso, los índices de desarrollo, la violencia en ciertas regiones. Los números por sí solos pintaban un panorama sombrío. Pero en algún rincón de su corazón, albergaba una esperanza, la de que, detrás de esas cifras, existiera otra verdad, una que solo podría descubrir con sus propios ojos.
llegó el momento del despegue. Mientras el avión aceleraba por la pista, el paisaje urbano de Nueva York se alejó a una velocidad vertiginosa. Las sombras de los rascacielos, teñidas por el crepúsculo, se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer tras un manto de nubes. Todos guardaron silencio. Lo que les esperaba al final de ese largo vuelo era una experiencia completamente desconocida. Jacob se colocó los audífonos y le dijo en voz baja a Lisa: a partir de ahora, todo es una comparación. El caos frío de Nueva York contra el calor de México. Nuestro país contra el suyo. Siento que algo va a cambiar. Lisa le devolvió una sonrisa cómplice. Sara cerró su laptop y Mac ya se había desparramado en su asiento, listo para intentar dormir. El rugido de los motores se intensificó mientras la aeronave se adentraba en el cielo nocturno. Su historia, su verdadera educación, apenas acababa de comenzar. En el instante en que pusieron un pie en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se quedaron sin palabras. Acostumbrados al estruendo ensordecedor del JFK, donde el ruido es una agresión constante, se encontraron inmersos en un espacio que, si bien no era silencioso, vibraba con una energía completamente diferente. Era un caos cálido, humano. No puedo creerlo, esto es un aeropuerto, susurró Lisa, asombrada. Podían conversar sin necesidad de gritar. El sonido ambiente no era de motores y anuncios impersonales, sino de familias enteras recibiendo a sus seres queridos con abrazos, gritos de alegría y hasta mariachis esperando para dar una serenata de bienvenida. El aire olía a café recién hecho, a pan dulce y a algo indefiniblemente sabroso que venía de los pequeños puestos de comida. El suelo no estaba impecable como un espejo, pero estaba vivo. La gente no caminaba en líneas rectas y ordenadas, pero se movía con una especie de cortesía implícita, con permiso, acompañado de una sonrisa. Kevin, ahora con el nombre de Mac para la adaptación, arrastraba su maleta mientras observaba a su alrededor. En Estados Unidos, a estas alturas ya habríamos visto a alguien gritándole a un empleado, frustrado por no saber a dónde ir. Aquí, en cambio, la gente parecía ayudarse mutuamente. Un hombre mayor le indicó con un gesto amable a una turista perdida el camino hacia la salida. Parece que llegamos a otro planeta, bromeó Mike, pero en su voz se notaba una genuina sorpresa. Su viaje hacia el corazón de la ciudad no sería en un tren bala futurista, sino en un autobús de lujo de la línea Ado Platino que tomarían en la terminal. Al llegar a la estación de autobuses, su asombro creció. La terminal era un hervidero de gente, un universo en sí mismo. Vendedores ambulantes ofrecían desde chicles hasta cargadores de celular. El olor a tortas recién preparadas flotaba en el ambiente y el sonido de los anuncios de salida se mezclaba con la música que escapaba de los audífonos de alguien. No había un orden estricto, pero sí un ritmo, una coreografía no ensayada de llegadas y despedidas. «Miren esto», exclamó Alex, que en esta versión será el nombre de Sara. Para abordar, la gente hace una fila, pero no es rígida. Se ríen, conversan. En Nueva York, la espera es una competencia silenciosa. Cuando subieron al autobús, la sorpresa fue aún mayor. Los asientos de piel eran amplios y cómodos. Una sobrecargo les ofreció una bebida y un pequeño refrigerio. El interior estaba impecablemente limpio. «Neta, esto es un autobús», dijo Mac en voz alta. «Parece la clase ejecutiva de un avión». Lisa miraba por la ventana, asintiendo. El paisaje que se desplegaba no era una sucesión de suburbios idénticos, sino un tapiz complejo y fascinante. Casas de colores vivos trepando por los cerros, murales espectaculares que cubrían edificios enteros, mercados callejeros vibrantes junto a modernos complejos de oficinas. La ciudad se revelaba no como un ente ordenado, sino como un organismo vivo, expansivo y lleno de contrastes. «Este movimiento tan tranquilo en Estados Unidos sería imposible», comentó Alex. A pesar del denso tráfico, apenas escucharon el sonido de un claxon. Los coches parecían fluir con una paciencia que les resultaba ajena. En los cruces, la gente esperaba la luz verde del semáforo peatonal, y los conductores respetaban su paso. Lisa dijo en voz baja: «Siempre hemos pensado que la libertad es hacer lo que quieres, cuando quieres. Pero aquí parece que la libertad nace del respeto mutuo, de una especie de acuerdo no escrito».
Mickey y Alex se miraron. En sus mentes, la imagen preconcebida de un México caótico y peligroso comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. Mientras el autobús se acercaba al centro de la ciudad, los tres se sumieron en sus pensamientos. No podían procesar la avalancha de nuevas sensaciones. La calidez y la amabilidad que habían presenciado en tan poco tiempo les presentaban un nuevo sistema de valores, uno que desafiaba todo lo que conocían. Y esto, aunque aún no lo sabían, era solo el comienzo de su viaje. Cuando el autobús los dejó cerca del Zócalo, la plaza central de la ciudad, los tres contuvieron la respiración. Lo que vieron fue un escenario de una grandeza abrumadora. El tamaño colosal de la Catedral Metropolitana y la imponente fachada del Palacio Nacional los dejaron sin aliento. Al pensar en la funcionalidad cruda de estaciones como Penn Station en Nueva York, el contraste era tan brutal que casi les provocaba vértigo. Esto es el centro de la ciudad, musitó Lisa con admiración. La majestuosa arquitectura histórica, flanqueada por edificios coloniales, creaba una atmósfera donde el pasado y el presente no solo convivían, sino que dialogaban. El espacio no era un mero punto de tránsito, sino el corazón palpitante de una nación. Al bajar y empezar a caminar, su asombro se multiplicó. Debía haber miles de personas, pero el ruido no era estridente. Era un murmullo colectivo, una sinfonía de vida. Vendedores de esquites y elotes, familias paseando, danzantes concheros con sus penachos de plumas moviéndose al ritmo hipnótico de los tambores. Mickey no pudo evitar comentar, en Nueva York ya habría alguien gritando, un predicador con un megáfono o alguien durmiendo en el suelo. Aquí todo fluye. Los letreros y la señalización no eran tan omnipresentes, pero cuando parecían perdidos, alguien siempre se acercaba a ofrecer ayuda. Oigan, se dieron cuenta, dijo Lisa, deteniéndose. Huelan. No es el olor a grasa y basura de Nueva York. Es una mezcla. Huele a copal de los danzantes, a maíz tostado, a perfume, a historia. Al cruzar la plaza, quedaron fascinados. El suelo de piedra reflejaba la luz del sol poniente. La gente no caminaba con prisa, sino que parecía disfrutar del espacio, de la compañía. Se sentaron en una banca, y fue entonces cuando vivieron otra revelación. Un niño pequeño que corría tropezó y cayó cerca de ellos. Antes de que sus padres pudieran reaccionar, varias personas se acercaron a ayudarlo a levantarse, a limpiarle el polvo de las rodillas, a asegurarse de que estuviera bien. Todo con una naturalidad y una preocupación genuinas. ¿Por qué son tan amables?, preguntó Mac en voz baja, casi para sí mismo. Lisa reflexionó un momento antes de responder. Creo que para ellos, cuidar del otro es parte de su cultura. Así como para nosotros lo es la eficiencia y la velocidad. Se acercaron a un puesto de comida para probar algo. La señora del puesto, con una sonrisa cálida, les explicó pacientemente qué era cada platillo. Les ofreció una prueba de mole en un pedacito de tortilla. El sabor era complejo, profundo, una explosión de historia en el paladar. No les cobró por la prueba, simplemente dijo, para que conozcan lo bueno de mi tierra. Este gesto, tan simple y generoso, los conmovió profundamente. No era un servicio a cambio de una propina, era hospitalidad en su estado más puro. Mientras subían las escaleras del metro para regresar al hotel, ocurrió el momento decisivo. La gente, de forma natural, se hacía a un lado en las escaleras eléctricas para dejar pasar a quienes tenían prisa. Alex se quedó pasmado. Nadie les dijo que lo hicieran. Es una regla no escrita que todos respetan. Mientras avanzaban por los pasillos laberínticos del centro histórico, una idea común empezó a germinar en sus mentes. Aquí, el orden no se imponía por la fuerza, sino que emergía de un consenso tácito entre las personas. Y esa armonía, en medio de la inmensidad de la urbe, les producía una extraña sensación de seguridad y pertenencia. Estando aquí, siento que ya no podría volver a Nueva York de la misma manera, confesó Lisa. Los otros dos, aunque sonrieron con algo de ironía, no pudieron negarlo. Aquel había sido su primer encuentro con el verdadero núcleo de México, un impacto que apenas comenzaba a resonar en sus almas. Tras registrarse en el hotel, a pesar del jet lag y el cansancio del largo viaje, sus mentes seguían en efervescencia.
La sensación de estar finalmente en el corazón de México, después de pasar por el filtro de Nueva York y el vibrante recibimiento en el aeropuerto, los impulsaba a seguir explorando. La primera cena tenía que ser en un lugar auténticamente mexicano. Siguiendo la sugerencia de Lisa, salieron a la calle. En la recepción, el empleado les recomendó con una sonrisa amable una taquería cercana. Si quieren probar el verdadero sabor de la ciudad, tienen que ir ahí. Es donde comemos nosotros. Con un mapa garabateado en una servilleta, se adentraron por callejones estrechos. Las luces de neón de los letreros, el vapor que escapaba de las parrillas y las risas que se filtraban por las puertas abiertas crearon un escenario que los cautivó al instante. Esto parece sacado de una película, susurró Lisa, con la voz temblorosa de emoción. Al abrir la puerta corrediza de metal de la taquería, se encontraron en un espacio pequeño y bullicioso, con apenas unas cuantas mesas y una larga barra de acero inoxidable. El aroma a carne al pastor y a cilantro fresco lo impregnaba todo. Era un mundo aparte de los restaurantes llamativos y espaciosos de Nueva York. Este lugar rebosaba calidez e intimidad. «Pásenle, güeros». «¿Qué les vamos a dar?», gritó un taquero desde detrás de la barra con una sonrisa de oreja a oreja. El saludo fue tan directo, tan lleno de vida y tan genuinamente acogedor que los tres se miraron, sorprendidos. No era el frío y distante «Hi, how are you guys?» de un bar neoyorquino. «Wow, de verdad parece que se alegran de vernos», murmuró Alex en voz baja. Al ver el menú, un simple pizarrón en la pared, se sintieron aún más perdidos. Tacos al pastor, de suadero, de longaniza, gringas, quesadillas. Al final, siguiendo el consejo del taquero, pidieron un poco de todo. Lo primero que probaron fueron los tacos al pastor. Observaron, hipnotizados, como el taquero rebanaba finas láminas de carne del enorme trompo giratorio, las atrapaba al vuelo en una pequeña tortilla de maíz y, con un movimiento magistral de su cuchillo, lanzaba un trocito de piña que aterrizaba perfectamente sobre la carne. Lisa dio el primer bocado y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro. «Increíble. Esto no tiene nada que ver con la comida mexicana que hemos probado en Nueva York. Esto tiene alma». Luego llegó el suadero. Mike, que al principio dudaba, se aventuró a probarlo. La carne, suave y jugosa, se deshizo en su boca. «Ese derrite», balbuceó con la boca llena. Nunca había probado algo así. El sabor es tan simple y a la vez tan profundo. Alex probó una quesadilla con huitlacoche. El aspecto oscuro y extraño del relleno le hizo dudar, pero el sabor terroso y delicado lo conquistó por completo. Esto es un manjar. ¿Y pensar que en Estados Unidos lo consideran una plaga del maíz? Pidieron unas aguas frescas, horchata, jamaica y tamarindo. Los sabores eran naturales, refrescantes, un bálsamo contra el picante de las salsas. En la mesa de al lado, una familia local comía y reía. El padre, al verlos, levantó su botella de refresco y les dijo, «Provecho». Ellos, contagiados por la atmósfera, le devolvieron el gesto con una sonrisa. Aunque no compartían el idioma a la perfección, la calidez y la camaradería eran universales. En ese momento, experimentaron una sensación de comunidad que nunca habían sentido en la anónima velocidad de Nueva York. «Qué bien que vinimos aquí», susurró Lisa. En sus ojos, cualquier prejuicio sobre la comida mexicana se había disuelto, reemplazado por una emoción pura y nueva. Al salir, el aire fresco de la noche les acarició el rostro. Mientras caminaban de regreso, recordaron la luz de los puestos callejeros. En Nueva York, todo es para llevar, para comer rápido, reflexionó Mike. Aquí, parece que el tiempo se detiene para disfrutar. Los tres asintieron. La primera cena en México no fue solo una experiencia culinaria, fue una lección que sacudió sus valores y los obligó a reconsiderar el verdadero significado de la calidad de vida. Después de descansar un poco en el hotel, decidieron enfrentarse al metro para llegar a Coyoacán, un barrio famoso por su ambiente bohemio e histórico. Para ellos, criados con el metro de Nueva York, la palabra subterráneo evocaba imágenes de suciedad, ruido y, a veces, peligro. «Espero que el metro de aquí no sea como el de Nueva York», comentó Annabelle, que será la nueva Lisa para esta escena,
mientras cruzaba los brazos con una mueca de escepticismo. Al pasar los torniquetes, se encontraron con una escena que superó todas sus expectativas. El andén estaba limpio, y aunque había mucha gente, se movían con un orden fluido. Nadie empujaba ni gritaba. No puede ser, dijo Alex, deteniéndose en seco. En Nueva York, desde el momento en que cruzabas el torniquete, te veías arrastrado por una marea humana, envuelto en un caos de ruidos y empujones. Aquí, en cambio, había una calma relativa, un orden social no impuesto. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron, el impacto fue aún mayor. La gente que esperaba en el andén se hizo a un lado, permitiendo que los pasajeros bajaran primero, sin excepción. No hubo forcejeos ni quejas. Mac observaba la escena con la boca abierta. ¿Cómo es posible que esto suceda en la vida real? El interior del vagón era otro mundo. Estaba lleno, pero no se sentía opresivo. Lo que más le sorprendió fue que, en cuanto una mujer mayor subió, varios jóvenes se levantaron al instante para ofrecerle su asiento. ¿Oyen eso? Ese silencio relativo, susurró Annabelle, aguzando el oído. El sonido dominante no era de conversaciones a gritos ni de música a todo volumen, sino el rítmico traqueteo del tren sobre las vías y, de vez en cuando, la voz de un vendedor que ofrecía dulces o audífonos con un tono casi melódico. En la mente de Alex, el contraste era brutal. Recordó sus trayectos diarios en Nueva York, alguien hablando por teléfono a gritos, música a todo volumen desde un altavoz portátil, basura rodando por el suelo. Este espacio, en comparación, se sentía casi como un santuario. ¿Será que esto es lo normal para los mexicanos?, musitó Mike. En ese momento, un hombre sentado a su lado, que había escuchado su comentario en inglés, le sonrió y asintió levemente. Esa simple muestra de amabilidad y conexión los conmovió. La costumbre de tratar a un extraño con respeto y calidez era algo que apenas existía en la sociedad individualista de la que venían. Al llegar a la estación de Coyoacán y salir a la superficie, se quedaron maravillados. El ambiente era mágico. Las calles empedradas, las casonas coloniales con fachadas de colores vibrantes y el jardín central lleno de vida los transportaron a otra época. Miren, señaló Annabelle. Un policía de turismo le estaba explicando con paciencia a una pareja de extranjeros cómo llegar al museo de Frida Kahlo. Su expresión era amable, sin asomo de prisa o fastidio. Esto debe ser la famosa calidez humana de la que hablan. Los estudiantes se miraron, sin palabras. La imagen que tenían de México, un país abrumado por sus problemas, se había hecho añicos. En su lugar, había brotado un deseo intenso de conocer más, de sumergirse más profundamente en esa cultura. Esa noche, de vuelta en el hotel, Alex miró por la ventana y pensó, este no es un simple viaje. Podría ser el punto de inflexión que sacuda todas nuestras certezas. Aún no eran conscientes de que ese pequeño impacto en el metro era la primera puerta que se abría hacia una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Para nosotros, que crecimos en Nueva York, las multitudes no eran nada nuevo. Pensábamos en el caos de Times Square y suponíamos que cualquier lugar concurrido en México no podría impresionarnos. Quizás, en el fondo, había un poco de arrogancia en esa idea. Pero al salir a la superficie en el corazón del centro histórico, en la calle peatonal de Madero, nos dimos cuenta de que la calidad del aire, la textura de la multitud, era radicalmente diferente. El flujo de gente era incesante, oficinistas, estudiantes, turistas, familias enteras. Sin embargo, ese torrente humano se movía con una fluidez asombrosa. Las personas parecían anticipar los movimientos de los demás, esquivándose con una gracia natural. Me detuve y me volví hacia Kevin. ¿Lo ves? Hay miles de personas y nadie choca con nadie. Kevin también estaba maravillado. Es increíble. En Nueva York, no pasarían ni 3 segundos sin que alguien te empujara y te gritara, cuidado. Al llegar al final de la calle y desembocar en el Zócalo, la escena nos dejó sin aliento. Vimos a los danzantes concheros, con sus elaborados penachos y el sonido penetrante de sus caracoles, creando un círculo de energía en medio de la plaza. La gente se reunía a su alrededor, no como meros espectadores, sino como partícipes de un ritual que parecía conectar el presente con un pasado ancestral.
Esto es el orden mexicano, supongo, susurró Irene, con una mezcla de sorpresa y reverencia en su rostro. Yo también sentí un escalofrío. Para nosotros, los estadounidenses, que nos enorgullecemos de la libertad individual y la velocidad, esto era una forma de libertad completamente diferente. Una libertad que no se basaba en la imposición del yo, sino en la armonía del conjunto. Cada individuo avanzaba hacia su destino sin obstaculizar el de los demás, como si una regla invisible pero poderosa lo orquestara todo. Mientras observábamos, ocurrió algo inesperado. A Kevin se le resbaló el celular de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Ambos exclamamos un «demonios». Pero, en una fracción de segundo, una joven mexicana que pasaba a nuestro lado lo recogió, nos sonrió y se lo entregó a Kevin. Él, nervioso, balbuceó un thank you so much, y buscó en su cartera para darle una propina, pero ella simplemente negó con la cabeza, dijo, de nada, y se perdió entre la multitud. Nos quedamos en silencio por un buen rato, procesando esa amabilidad tan natural y desinteresada. Este es el México que no aparece en las estadísticas, pensé. No se puede medir en el PIB ni en los informes económicos. Es la confianza silenciosa que fluye entre las personas, la que permite que el orden nazca incluso en el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo. Dejamos la plaza y nos dirigimos a una pequeña fonda que nos habían recomendado. Pero en ese momento, ya sentía que mi perspectiva sobre México había empezado a cambiar de forma irreversible. Después del bullicio del centro, decidimos buscar un lugar más tranquilo para comer. Nos adentramos por un callejón estrecho y, como por arte de magia, el ruido de la ciudad se desvaneció. Ante nosotros apareció una hilera de pequeñas fondas con fachadas coloridas, lugares que parecían detenidos en el tiempo. Entremos aquí, dijo Kevin, señalando una fonda con un letrero de madera que decía simplemente, comida corrida. A través de la ventana, vimos a un par de oficinistas comiendo en silencio en la barra. No había nada turístico ni pretencioso en el lugar. Era su autenticidad lo que nos atrajo. Al abrir la puerta, una campana sonó y una voz cálida nos saludó. Buenas tardes, pasen, siéntense donde gusten. Una señora mayor, la dueña, nos sonrió desde detrás de la barra. Las mesas de madera, las sillas de colores y los menús escritos a mano en una pizarra nos envolvieron en una atmósfera de hogar que nunca habíamos experimentado en un restaurante de Nueva York. Nos sentamos y la señora se acercó. No había un menú impreso. Ella nos recitó las opciones del día. Hoy de sopa tengo fideo o lentejas. De plato fuerte hay chiles rellenos, pollo en mole o bistec encebollado. Incluye arroz, frijoles y agua de Jamaica. La simpleza y la familiaridad del ofrecimiento nos encantaron. Irene se decidió por los chiles rellenos. Yo pedí el mole, un platillo del que había leído pero cuyo sabor complejo me intimidaba un poco. Kevin, aventurero, optó por el bistec. Mientras esperábamos, desde la cocina llegaba el siseo del aceite caliente y el aroma a especias y a tortillas recién hechas. Pronto, los platos llegaron a nuestra mesa. Mi plato de mole era una obra de arte, el pollo bañado en una salsa oscura y brillante, espolvoreado con ajonjolí, acompañado de un montículo de arroz rojo y frijoles refritos. ¡Guau! ¡Qué bonito!, fue lo único que pude decir. Sentí que la disposición de la comida en el plato contaba una historia. El chile relleno de Irene era enorme, perfectamente capeado y bañado en una salsa de jitomate. El bistec de Kevin venía cubierto por una montaña de cebolla caramelizada. Al dar el primer bocado, mi mundo cambió. El mole era una sinfonía de sabores, dulce, picante, ahumado, especiado. Cada bocado revelaba una nueva nota. La sopa de fideo, tan simple, me reconfortó el alma. Tenía el sabor de la infancia, aunque no fuera la mía. Me di cuenta de que en México, la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu. Esto está increíble, exclamó Kevin con los ojos llorosos por la emoción. Es más rápido que la comida rápida, pero 1000 veces más delicioso. Y por este precio es un regalo. Irene asintió, sonriendo. El chile no pica demasiado, está perfectamente equilibrado. Se nota el cariño que le ponen a la cocina. Comimos en un silencio maravillado,
mirándonos de vez en cuando con complicidad. El simple acto de comer se había convertido en un ritual que enriquecía el alma. Comprendimos que el valor que no se puede medir con dinero reside precisamente en momentos como ese. Al terminar, la señora se acercó y nos preguntó con una sonrisa, ¿les gustó, jóvenes? Los tres asentimos efusivamente y le dijimos que había sido la mejor comida que habíamos probado. La expresión de serena alegría en su rostro fue algo que ningún dato o estadística podría jamás capturar. Al salir de la fonda, la luz del atardecer bañaba el callejón con un tono dorado. Esa experiencia, en un pequeño rincón escondido en medio de la metrópolis, dejó una marca imborrable en nosotros. ¿Quién iba a decir que un plato de comida podría conmovernos tanto?, dije en voz baja. Fue el momento en que nosotros, acostumbrados a la velocidad y la eficiencia de Estados Unidos, empezamos a comprender el poder de la paciencia y el esmero. Tras varios días en la capital, sentimos la necesidad de escapar del ritmo urbano y conectar con una faceta más tranquila y tradicional de México. Siguiendo la recomendación de nuestro profesor, elegimos como destino Tepoztlán, uno de los famosos pueblos mágicos, conocido por su mística montaña, su mercado y sus calles empedradas. Tomamos un autobús desde la Terminal del Sur. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el paisaje por la ventana se transformaba. Los edificios grises dieron paso a campos verdes y, finalmente, a las imponentes formaciones rocosas que rodean el valle de Tepoztlán. Parece que estamos entrando en otro mundo, pensé, con la cara pegada al cristal. A mi lado, Irene, con los ojos muy abiertos, susurró, es increíble cómo en tan poco tiempo puedes pasar de la urbe más grande a esta naturaleza tan espectacular. Al llegar a Tepoztlán, el aire se sentía diferente, más limpio y con un ligero aroma a incienso y a flores. La calle principal bullía de actividad, puestos de artesanías, de comida exótica y de nieves de sabores que nunca habíamos imaginado. Las risas de los turistas se mezclaban con el llamado de los vendedores. «Vamos a explorar», gritó Kevin, y se lanzó de cabeza hacia un puesto que vendía pulque, una bebida fermentada tradicional. Lo probó con una mueca, pero luego sonrió. Sabe a historia. Compramos unas deliciosas quesadillas de flor de calabaza y huitlacoche hechas a mano por una señora en un comal de barro. El sabor era tan auténtico, tan ligado a la tierra, que nos hizo sentir humildes. Después, decidimos subir el cerro del Teposteco. La caminata fue exigente, pero cada paso nos adentraba más en la naturaleza y en una energía palpable que emanaba de la montaña. Desde la cima, donde se encuentra una pequeña pirámide prehispánica, la vista era sobrecogedora. El valle se extendía a nuestros pies, un mosaico de techos de teja roja y vegetación exuberante. Irene se quedó en silencio por un largo rato. Este es el México que soñaba conocer, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. La majestuosidad del paisaje parecía grabarse a fuego en su memoria. Para comer, entramos en un pequeño restaurante con un patio interior lleno de plantas. Pedimos la especialidad local, sopa de hongos y cecina con guacamole. La sencillez de los platillos contrastaba con la profundidad de sus sabores. En Estados Unidos, la comida suele ser una cuestión de cantidad. Aquí, cada bocado era una invitación a la calma, un momento para saborear y agradecer. Por la tarde, simplemente nos sentamos en el jardín principal a observar la vida pasar. Vimos a los niños corretear, a las parejas pasear de la mano, a los ancianos conversar en las bancas. Compramos una nieve de pétalos de rosa y otra de tequila. La vida fluía a un ritmo diferente, un ritmo dictado por el sol y las campanas de la iglesia, no por el reloj. En el viaje de regreso a la ciudad, apenas hablamos. La jornada en Tepoztlán había sido tan rica y evocadora que las palabras parecían insuficientes para describirla. Mientras miraba el paisaje pasar, una certeza se instaló en mi corazón: México no se puede entender solo con datos y análisis. Hay una fuerza silenciosa, una calidez que abraza, que solo se puede sentir al vivirlo. El día siguiente a nuestra excursión a Tepoztlán, teníamos programado un encuentro de intercambio en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro profesor había organizado una breve sesión para que pudiéramos conversar directamente con estudiantes locales. Debo admitir que estábamos nerviosos. Era la primera vez que nos enfrentaríamos a un diálogo académico con jóvenes de otra cultura.
Al cruzar el umbral del campus, nos recibió un espacio monumental. Los edificios, cubiertos por los murales de Rivera, O'Gorman y Siqueiros, no eran simples estructuras, sino lienzos que contaban la historia de un país. A diferencia del bullicio pragmático de los campus estadounidenses, aquí se respiraba un aire de solemnidad y orgullo cultural. Cuando entramos al aula, los estudiantes mexicanos ya nos esperaban. Se pusieron de pie y nos saludaron con un cordial «buenos días». El gesto, tan formal y respetuoso, nos desarmó. En Estados Unidos, un saludo suele ser un informal «hey» o un apretón de manos. Aquí, una simple inclinación de cabeza transmitía un profundo sentido de bienvenida. La discusión giró en torno a la vida universitaria y las perspectivas de futuro. Nosotros, los estadounidenses, hablamos con franqueza de nuestra realidad, la presión por conseguir pasantías, los trabajos de medio tiempo para pagar matrículas exorbitantes, la mentalidad de que la universidad es una carrera contra el tiempo para construir un currículum. Entonces, una estudiante mexicana levantó la mano. Entendemos la importancia de prepararnos para el mundo laboral, dijo con una voz serena pero firme. Pero para nosotros, la universidad es también un espacio de formación humana y política. Es donde aprendemos a ser ciudadanos. El activismo, los grupos culturales, las amistades que forjamos, todo eso es tan importante como las calificaciones, porque nos prepara para servir a nuestra sociedad. Sus palabras me impactaron. Nosotros veíamos la universidad como un trampolín hacia el éxito individual. Ellos, en cambio, la veían como un lugar para cultivar el presente y, a través de él, construir un futuro colectivo. Sentí que, a pesar de nuestra supuesta libertad, vivíamos encadenados a una ansiedad que ellos no parecían compartir. Kevin preguntó, ¿y no trabajan mientras estudian? Otro estudiante sonrió. Claro que sí, muchos lo hacemos. Pero a menudo elegimos trabajos que nos enseñen algo, que nos conecten con la gente, no necesariamente el que pague más. La experiencia es más valiosa que el dinero. Nos miramos, asombrados. En nuestra cultura, ganar dinero es casi siempre la prioridad. La conversación fluyó, apasionada y reveladora. Al final, intercambiamos redes sociales y nos despedimos. Los estudiantes mexicanos se despidieron con un «hasta luego», que les vaya bien, acompañado de una cálida sonrisa. En ese momento, sentimos que nos habían aceptado no como simples turistas, sino como pares, como personas. Al salir del campus, Irene comentó en voz baja, los estudiantes mexicanos no tienen prisa por llegar al futuro, pero parecen tener una visión mucho más clara de él. Quizás son más adultos que nosotros. Asentí profundamente. Había aprendido una lección vital. El verdadero aprendizaje no está solo en los libros o en las aulas, sino en el puente que se tiende entre dos seres humanos. Al atardecer de ese mismo día, el profesor nos propuso ir a una fiesta patronal que se celebraba en el barrio de Xochimilco. Aceptamos de inmediato. Era una oportunidad única para experimentar el México vivo, lejos de los textos académicos y los campus universitarios. Al llegar, nos encontramos en medio de una explosión de vida y color. Las calles estaban adornadas con papel picado y luces. Puestos de comida callejera desprendían aromas irresistibles a elotes asados, churros y tacos. El sonido de una banda de música de viento llenaba el aire, compitiendo con las risas de la gente y el estruendo de los cohetes. Niños con las caras pintadas corrían por todas partes, mientras los adultos bailaban en la plaza principal con una alegría contagiosa. La atmósfera era eléctrica, festiva y profundamente comunitaria. «Esto es increíble. Parece que todo el pueblo es una gran familia», exclamó Irene, con los ojos brillantes. Los colores de las luces se reflejaban en sus pupilas como joyas. Kevin ya se había perdido entre la multitud, atraído por un puesto de juegos de feria. Yo me quedé paralizado por el aroma de unos tacos de carnitas. El taquero, un hombre sonriente, me sirvió un plato generoso. «Pruébelos, joven, para que agarre fuerza para el baile». El sabor era glorioso. No era comida gourmet, sino comida honesta, hecha con tradición y servida con orgullo. Me di cuenta de que, a diferencia de los festivales estadounidenses, donde todo se siente comercializado, aquí la comida era una extensión de la celebración, un acto de compartir.
El clímax de la noche fue el encendido del castillo, una enorme estructura de fuegos artificiales. La gente se congregó, y cuando las luces y los silbidos estallaron en el cielo, un «oh» colectivo resonó en la plaza. Irene susurró, los fuegos artificiales en Nueva York son un espectáculo para mirar. Aquí, son una experiencia para sentir juntos. Tenía razón. Más que la pirotecnia en sí, lo que me conmovió fue el aire de asombro compartido. Al final de la fiesta, la gente comenzó a dispersarse lentamente. Nos sentamos en el borde de una fuente, con la piel pegajosa por el calor y el sudor, pero con el corazón lleno. Kevin, mirando al cielo todavía humeante, dijo, esto que vivimos no fue turismo. Fue vida. La vida de la gente, sin filtros. Asentí con fuerza. Aquí, en esta fiesta de barrio, habíamos encontrado el México que no se puede cuantificar. La riqueza que no reside en las finanzas, sino en la capacidad de las personas para crear alegría y comunidad. Esa noche, en Xochimilco, sentimos por primera vez el verdadero latido del corazón de México. Cuando el fervor de la fiesta comenzó a apagarse, nos sentamos en el atrio de la iglesia, bajo la luz temblorosa de los focos que aún quedaban encendidos. A lo lejos se oían las voces de los que desmontaban los puestos. El sabor dulce y salado del último elote que comimos se mezclaba con la melancolía del momento. Fue entonces cuando apareció el profesor Serrano, el académico que había coordinado nuestro intercambio. Vestido de manera informal, con una guayabera, se sentó con nosotros. ¿Y bien? ¿Qué les pareció la fiesta?, preguntó con una sonrisa suave. Kevin respondió de inmediato. Fue increíble, profesor. Parecía que todo el barrio era una sola cosa. En Nueva York, cuando se junta tanta gente, siempre hay tensión, competencia. Aquí todos parecían moverse al mismo ritmo. El profesor asintió, pensativo. Sí. En México valoramos mucho lo colectivo. El, nosotros, a menudo es más importante que el, yo. El brillo individual es bueno, pero la armonía del conjunto es lo que nos da fuerza. Irene ladeó la cabeza. Pero, profesor, ¿eso no reprime al individuo? En Estados Unidos, ser uno mismo, destacar, es lo más importante. Adaptarse al grupo a veces se ve como una debilidad. El profesor sonrió levemente y miró el cielo nocturno. Es cierto. En su país, la libertad y la velocidad son valores primordiales. Aquí, en cambio, mucha gente prefiere la paciencia y el esmero. Avanzar más despacio, pero juntos. Encontramos seguridad en eso. Mientras lo escuchaba, recordé la sensación al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. El contraste con el caos de Nueva York. Esa diferencia era exactamente lo que el profesor estaba describiendo. Entonces, profesor, ¿qué es lo correcto?, preguntó Kevin con seriedad. El profesor negó con la cabeza, sonriendo. No se trata de lo que es correcto. Se trata de lo que cada cultura necesita y valora. La velocidad de Nueva York es necesaria en ciertos contextos. La calma de México salva vidas en otros. Lo importante es que ustedes, ahora, conozcan ambas cosas y puedan elegir qué necesitan para sus propias vidas. Irene susurró, desde que llegué a México, me he dado cuenta de que vivía con demasiada prisa. Siempre buscando resultados, siempre corriendo. Pero el tiempo en la fiesta de hoy, ese tiempo era solo para disfrutar. Fue algo completamente nuevo para mí. El profesor la miró con aprobación. Que hayan sentido eso es más que suficiente. La cultura no se aprende en los libros. Se vive. Sudando, riendo, asombrándose y, a veces, sintiéndose perdido. Es así como echa raíces dentro de uno. Nos quedamos en silencio, dejando que la brisa nocturna nos acariciara. El canto de los grillos era el único sonido, un recordatorio del tiempo vivo que fluye lejos del asfalto. En ese momento, sentí que este viaje ya no era un simple viaje. Se estaba convirtiendo en el catalizador para reexaminar mi propia vida. La nostalgia de la fiesta patronal aún flotaba en el aire cuando nos reunimos en una sala del hotel. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, un mar de neón que ahora veíamos con otros ojos.
Sobre la mesa había té y galletas, y en el centro, el profesor Serrano nos miraba con una seriedad inusual. Bueno, han vivido muchas cosas en estos días, comenzó, su voz llenando el silencio. Lo que aprendieron en clase sobre México y lo que han visto con sus propios ojos, ¿cómo encajan esas dos realidades? El silencio se hizo denso. Cada uno de nosotros luchaba por encontrar las palabras para expresar el torbellino de emociones y pensamientos que nos embargaba. Fue Lisa quien rompió el hielo. Profesor, si le soy sincera, no esperaba nada de México. Solo escuchaba noticias sobre crisis, deuda, problemas sociales. Pero lo que encontré fue diferente. Vi a la gente apoyándose, vi una ciudad que funciona gracias a la amabilidad. Descubrí que hay una riqueza que los números no pueden medir. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era firme. El profesor asintió con una sonrisa amable. Exacto. Eso es lo más importante. Los números muestran una parte de la realidad, pero nunca la cuentan completa. Es la vida de la gente, sus valores, la suma de sus pequeños gestos diarios, lo que realmente define a un país. Kevin tomó la palabra, con una pasión inesperada. Yo perdí mi cartera. Estaba desesperado. Y me la devolvieron. Intacta. La persona que la encontró ni siquiera quiso dar su nombre. Casi me pongo a llorar. No podía creer que una sociedad así existiera. ¿Cómo se explica eso, profesor? El profesor se tomó un momento. A eso le llamamos confianza. Es un pilar de nuestra cultura. A pesar de todo, en México, la primera inclinación es confiar en el otro, no sospechar. Esa confianza es lo que mantiene unida a la sociedad, es un capital social más fuerte que cualquier capital económico. Sí. El país tiene deudas y problemas, pero la gente se sostiene a sí misma con lazos de solidaridad que no se pueden romper fácilmente. Nos quedamos sin aliento. La imagen de un México frágil que nos habían inculcado se desvanecía. Jacob, ahora con la voz de Emre, habló finalmente. Yo pensaba que México era un país anclado en el pasado. Pero ahora veo que no. Sus tradiciones, la fuerza de su gente, su creatividad, todo eso apunta hacia el futuro. Me siento increíblemente afortunado de haberlo visto con mis propios ojos. El profesor levantó su taza. Esa revelación es el verdadero aprendizaje. Cuando pueden ver la historia humana que se esconde detrás de los datos, entonces pueden entender el mundo. Ya no son simples estudiantes. Son observadores capaces de construir un futuro más comprensivo. En ese instante, una calidez llenó la habitación. Las luces de la Ciudad de México afuera parecían brillar con más intensidad, como si iluminaran el camino que ahora se abría ante nosotros. El último día, la sala de salidas del aeropuerto estaba bañada por una luz diáfana. La luz del sol que entraba por los altos ventanales se reflejaba en el suelo pulido, creando una atmósfera serena, casi teatral. Cada sonido, el rodar de las maletas, la voz de los anuncios, los pasos de la gente, resonaba en nuestro interior con una punzada de melancolía. Jacob, con su pase de abordar en la mano, suspiró profundamente. Habían sido solo 2 semanas, pero la intensidad de lo vivido equivalía a años de aprendizaje. Pasó demasiado rápido, murmuró Kevin a su lado. Su voz, normalmente jovial, estaba teñida de una nostalgia palpable. Lisa sonrió con tristeza. Siento como si hubiera viajado al futuro de mi propio país, o a un pasado que nunca tuvimos. Fue como vivir en un sueño. En sus ojos se mezclaban la gratitud y la pena de la partida. En ese momento, Kevin sacó de su mochila las pequeñas figuras de barro que le había regalado un artesano en un mercado. Eran imperfectas, pero irradiaban la calidez de las manos que las crearon. Me llevaré esto siempre conmigo, dijo. No quiero olvidar nunca la sonrisa de esa gente. Los demás asentimos en silencio. El sentimiento era compartido. La necesidad de volver ya era una certeza. Pasajeros del vuelo con destino a Nueva York, favor de pasar a la puerta de embarque. La voz nos devolvió a la realidad. Nos levantamos, tomamos nuestro equipaje y caminamos hacia la puerta. Cada paso era una despedida. A medio camino,
Jacob se detuvo y miró hacia atrás a través de los enormes ventanales. Vio la extensión infinita de la ciudad bajo el cielo azul. A lo lejos, casi como una aparición, se distinguían las siluetas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Volveré, susurró, más para sí mismo que para los demás. Definitivamente. Lisa, mirando en la misma dirección, asintió con determinación. La próxima vez, vendré a vivir una temporada. No solo a visitar. Su voz revelaba el deseo de conectar con el país no como una extraña, sino como parte de él. Kevin nos miró a ambos, con una seriedad que no le conocíamos. Es una promesa. Volveremos los tres juntos. Antes de cruzar la puerta, nos dimos un abrazo torpe pero sincero. Ya no éramos solo compañeros de viaje, éramos cómplices en una transformación que nos había unido para siempre. Mientras el avión rodaba por la pista, los recuerdos se agolpaban en mi mente, el caos vibrante del aeropuerto, la amabilidad de la gente en el metro, la desconocida que nos devolvió la cartera, los fuegos artificiales de la fiesta, y sobre todo, la calidez silenciosa pero poderosa de su gente. La imagen de un país que no se puede medir con cifras. Con esa verdad grabada en el corazón, nos preparamos para el futuro. Cerré los ojos y pensé, hoy, por fin, hemos aprendido algo que va más allá de los datos. El avión se elevó, atravesó las nubes y se adentró en la luz blanca del cielo. Pero en nuestros corazones, la sonrisa de la gente de México, y la fuerza que reside en su calidez, seguirían vivas para siempre. Y esa memoria, estábamos seguros, sería el faro que nos guiaría de vuelta.